¿Alguna vez has visto cómo una sola persona puede cambiarlo todo en apenas unos segundos? Él era un millonario arrogante, acostumbrado a comprar soluciones. Pero aquella noche, cuando su sistema colapsó y todos se rindieron, una simple mujer de limpieza se acercó y dijo, ¿puedo echar un vistazo? Nadie imaginaba que ese pequeño gesto salvaría su empresa y su corazón. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La tarde caía sobre Madrid con una lluvia fina que empañaba los ventanales del viejo hotel El Mirador. Las luces del vestíbulo parpadeaban, como si el edificio mismo respirara con dificultad. Entre los pasillos silenciosos, una mujer de unos 40 años empujaba su carrito de limpieza. Su nombre era Lucía Herrera. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, las manos curtidas por el trabajo y una mirada serena, acostumbrada a pasar desapercibida. Nadie reparaba en ella, salvo una niña de 7 años que siempre la saludaba desde el mostrador con una sonrisa tímida. Clara. Lucía le devolvía la sonrisa cada día, y ese gesto sencillo era su única chispa de luz en aquel lugar donde las paredes olían a humedad y pasado. A menudo pensaba que el hotel estaba triste. Lo notaba en los cuadros torcidos, en los candelabros apagados, en la ausencia de música. A veces, mientras limpiaba las escaleras, escuchaba el eco de un piano en su memoria. Un sonido que no sabía si pertenecía al presente o a un recuerdo perdido. En la oficina del último piso, don Alejandro Méndez, el propietario, revisaba los balances con gesto severo. Viudo desde hacía años, se había refugiado en su trabajo y en la rutina meticulosa de mantener a flote aquel negocio heredado de su padre. Para él, el hotel no era un hogar, sino un edificio que resistía al tiempo, como su propio corazón. Apenas hablaba con los empleados, excepto para corregirlos. Sin embargo, esa tarde, al bajar por el pasillo, vio a Lucía arrodillada, recogiendo los trozos de una lámpara caída. Había polvo en su rostro y una leve chispa de determinación en los ojos. Por primera vez, Alejandro la observó con atención. ¿Por qué no pidió ayuda?, preguntó con voz grave. Lucía se levantó despacio. Porque el trabajo hay que terminarlo, señor. Y a veces, uno solo basta. Él no supo qué responder. Esa frase sencilla, dicha sin orgullo, lo dejó pensando mientras seguía su camino. Afuera, el viento azotaba las persianas, y el reloj del hall marcaba las 7. Justo cuando las luces volvieron a parpadear y un olor a cable quemado invadió el aire. Lucía fue la primera en notarlo. Dejó su carrito y corrió hacia la sala de mantenimiento. Encontró una caja eléctrica chispeando, cubierta de humedad. Mientras buscaba un trapo seco, apareció Raúl, el encargado del turno de noche. «Déjalo, mujer, no toques nada. No sabes lo que haces», gruñó. Pero ella no lo escuchó. Sabía lo suficiente. Su padre había sido electricista, y de niña, había aprendido a distinguir el sonido de un cortocircuito. Con cuidado, desconectó el fusible y evitó que el fuego se extendiera. Cuando Alejandro llegó alarmado por el apagón, la vio sosteniendo la linterna con las manos ennegrecidas y el rostro sereno. «Ya está controlado», señor, dijo ella. «Solo un cable viejo». Por un instante, el silencio reinó. Luego, Clara apareció corriendo, abrazando las piernas de Lucía. «¡Lo arreglaste!», exclamó con alegría. Alejandro miró a la mujer y a la niña. Y algo dentro de él se movió. Una mezcla de gratitud y desconcierto. No recordaba la última vez que alguien había actuado sin pedir nada a cambio dentro de su hotel. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Lucía guardó sus herramientas improvisadas en una bolsa y se quedó un momento observando el reflejo de las luces nuevas en el suelo pulido. No sabía que su gesto había encendido algo más que un circuito eléctrico. Sin quererlo,
había despertado una chispa en el corazón de un hombre que llevaba años apagado. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, el hotel respiró distinto, como si agradeciera en silencio a la mujer invisible que lo había salvado. El amanecer llegó con olor a café y a madera húmeda. Lucía apenas había dormido. Después del apagón de la noche anterior, el hotel amaneció revuelto. Huéspedes quejándose, empleados murmurando, y un nuevo rumor recorriendo los pasillos. La mujer de la limpieza salvó el hotel. Ella, sin embargo, trabajaba en silencio, evitando las miradas curiosas. No le gustaba destacar. Toda su vida había sido una sucesión de sombras discretas, como las luces tenues del sótano donde guardaba su carrito. Esa mañana, don Alejandro llegó antes de lo habitual. No llevaba traje, sino una chaqueta gris sencilla. Caminó por los pasillos, observando los cables nuevos que un técnico reparaba. Cuando vio a Lucía fregando el suelo, se detuvo. «He mandado revisar todo el sistema eléctrico», dijo. Gracias a su reacción rápida, evitamos un desastre. Lucía asintió, sin levantar la vista. «Solo hice lo que cualquiera haría, señor». Alejandro sonrió levemente. «Créame, no todos lo harían». En el vestíbulo, Clara jugaba con un cuaderno de dibujo. Cuando vio a Lucía, corrió hacia ella. «Mi mamá dice que eres una heroína», le susurró con entusiasmo. «Yo dibujé el hotel con luces otra vez». Lucía acarició su cabello. «Entonces guarda ese dibujo. Pequeña. Nos recordará que hasta las casas viejas pueden volver a brillar». Horas después, cuando el sol ya había secado las calles mojadas, Raúl bajó al sótano con gesto tenso. Miró a Lucía, que limpiaba los filtros de la bomba de agua. «Te estás ganando la simpatía del jefe», dijo con voz cargada de envidia. «Pero no te confíes. Aquí todos somos reemplazables». Lucía lo miró sin rencor. «Nadie es reemplazable si hace su trabajo con corazón». Raúl soltó una risa amarga y se fue, dejando tras de sí el eco de unas palabras que a Lucía le dolieron más de lo que quiso admitir. No estaba acostumbrada a ser admirada, ni a despertar celos. Esa tarde, el sistema de agua comenzó a fallar. Los grifos del cuarto piso no funcionaban, y el hotel, lleno por una convención, no podía permitirse otro percance. El técnico había salido, y Raúl, desaparecido. Lucía se quitó los guantes y bajó de nuevo al sótano. El aire allí era frío, con olor a metal viejo y aceite. La luz parpadeaba sobre las tuberías. Recordó a su padre, inclinado sobre una bomba parecida, enseñándole a escuchar el ruido del agua. «Si el sonido cambia...» «Hija, el corazón de la casa está enfermo», le decía. Siguió el sonido hasta la válvula principal, cubierta de óxido. Con esfuerzo, logró girarla, pero el tubo vibró, y una gota caliente le salpicó la mano. Aguantó el dolor. Tenía que hacerlo funcionar. Tomó una llave inglesa, apretó la junta, y el agua volvió a correr. El rugido de las cañerías llenó el sótano como un aplauso invisible. Arriba, Alejandro miraba desde la ventana cómo la fuente del patio central volvía a encenderse. El agua caía con un brillo limpio, y un nudo se le formó en la garganta. Bajó rápidamente y encontró a Lucía en el sótano, con la ropa húmeda y el rostro lleno de cansancio. «¿Qué ha hecho?», preguntó sorprendido. «Solo escuché el agua», respondió ella, sonriendo. «Ella misma me dijo lo que necesitaba». Alejandro la observó un momento largo, sin saber qué decir. En aquella penumbra, con las tuberías reluciendo y el agua corriendo de nuevo, comprendió que esa mujer tenía una relación con el lugar que él nunca había tenido. No lo veía como un negocio, sino como un ser vivo que podía sanar. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía se quedó un rato más en el sótano, secando el suelo. En un rincón, encontró una vieja caja metálica con el logotipo del hotel grabado. Dentro había herramientas oxidadas, y entre ellas,
Una fotografía en blanco y negro. Una mujer joven de uniforme, sonriendo frente al mismo vestíbulo. Muchos años atrás, el corazón de Lucía dio un vuelco. Conocía ese rostro. Era el de su madre. El frío del sótano pareció desvanecerse. Lucía apretó la foto contra su pecho, sin saber que ese hallazgo cambiaría el rumbo de su vida y la del hombre que dormía unas plantas más arriba, ignorando que el pasado acababa de despertar bajo sus pies. Lucía pasó la noche sin pegar los ojos. La foto que había encontrado en el sótano seguía sobre la mesa de su pequeña habitación del personal. La observaba una y otra vez, buscando respuestas en ese rostro que tanto se parecía al suyo. La mujer de la imagen, con el cabello recogido y la mirada dulce, llevaba en el pecho una placa que decía Hotel El Mirador. Teresa Herrera. Era su madre. De niña, Lucía recordaba haberla visto salir temprano cada mañana, con el mismo uniforme gris. Pero un día, su madre no volvió. Solo le dijeron que el hotel había cambiado de dueños y que ella había desaparecido sin dejar rastro. Su padre, roto por dentro, nunca habló del tema. Ahora, tantos años después, el pasado volvía a llamar a su puerta desde una fotografía cubierta de polvo. Al amanecer, Lucía bajó al vestíbulo con la foto en el bolsillo. No sabía si debía contarle a alguien lo que había descubierto. Temía que la despidieran si alguien pensaba que estaba inventando historias. Mientras limpiaba las escaleras, vio a don Alejandro hablar con unos inversores extranjeros. Tenía el porte de siempre, seguro y distante. Sin embargo, algo en su expresión había cambiado. La forma en que observaba a los empleados, el modo en que saludó a Clara cuando pasó corriendo. Parecía menos de piedra. Más tarde, cuando el lobby quedó vacío, Lucía se armó de valor y se acercó. Señor Méndez, dijo en voz baja. Quería mostrarle algo. Alejandro la miró con curiosidad. Lucía sacó la foto y se la tendió. Él la tomó, y en su rostro apareció una sombra de sorpresa. Esa mujer, murmuró. Creo que la conozco. El silencio se hizo espeso. Alejandro se sentó, buscando en su memoria. Era la encargada de habitaciones cuando mi padre aún dirigía el hotel. Se llamaba Teresa, ¿verdad? Desapareció después de un accidente. Frunció el ceño. Nadie volvió a saber de ella. Lucía sintió un nudo en la garganta. Era mi madre, dijo. Finalmente, las palabras quedaron flotando en el aire. Alejandro levantó la vista, atónito. ¿Su madre trabajó aquí? Lucía asintió. Yo era muy pequeña. Nunca supimos qué ocurrió. Solo recuerdo que amaba este lugar. Decía que cada rincón tenía alma. Alejandro guardó silencio unos segundos. Mi padre hablaba bien de ella. Dijo que era una mujer honesta, de esas que trabajan sin esperar nada. Cuando desapareció, él se sintió culpable. Creo que incluso la buscó. Pero el tiempo borró todo. Lucía bajó la mirada, conteniendo la emoción. Tal vez no lo borró todo. Mire, dijo, señalando la marca oxidada en la foto. Fue tomada aquí, justo donde ahora está la lámpara que arreglamos anoche. Los dos miraron el lugar. Durante un instante, el hotel pareció respirar recuerdos. Clara apareció de pronto, con su dibujo del día anterior. Mira, Lucía dijo, le he puesto un nombre al hotel. Se llama El Corazón que Late. Alejandro sonrió con ternura. Vaya nombre tan hermoso, respondió. Lucía, conmovida, acarició la cabeza de la niña. Es perfecto. Por primera vez, Alejandro sintió que aquel edificio no era solo un negocio familiar, sino una historia entretejida con las vidas de muchas personas. Miró a Lucía y por dentro, una culpa sorda comenzó a despertar. Su familia había construido un imperio, pero quizás también había destruido algo en el camino. Esa tarde,
decidió abrir los antiguos archivos del hotel, guardados en un armario del despacho. Los folios amarillentos hablaban de remodelaciones, nóminas y registros de empleados. Entre ellos, encontró un parte de accidente fechado 20 años atrás. Teresa Herrera, caída en el sótano durante reparación de caldera. Al final, una nota escrita a mano. Trasladada sin registro. Caso cerrado. Alejandro se quedó quieto, sintiendo cómo el aire se espesaba. Sabía que aquello significaba algo. Esa noche, subió al ático donde estaba la habitación de Lucía. La encontró mirando por la ventana, con la fotografía en la mano. Lucía, dijo él con voz grave. Su madre no se fue por voluntad propia. Algo ocurrió aquí. Voy a averiguarlo. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué haría eso por mí? Porque tal vez también necesito entender qué perdí yo en este lugar. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el sonido de la lluvia se mezcló con algo más profundo, la certeza de que el pasado no estaba muerto, solo esperaba ser escuchado. Mientras el reloj marcaba las 11, una corriente eléctrica recorrió el edificio. No era el fallo de un cable, sino el despertar de una historia enterrada bajo el polvo. Y ninguno de los dos imaginaba que lo que estaban por descubrir cambiaría no solo al hotel, sino sus propias vidas para siempre. El rumor del hall cambió en los días siguientes. Los empleados miraban a Lucía con respeto, pero también con cierta distancia. Su historia, la de la hija de la antigua trabajadora Teresa Herrera, se extendió como una sombra entre los pasillos. Algunos decían que su regreso era una coincidencia. Otros, que el hotel mismo la había llamado de vuelta para cerrar un ciclo. Don Alejandro, en cambio, parecía más silencioso que nunca. Había revisado los archivos del accidente una y otra vez, buscando una explicación. En el informe, la palabra trasladada no iba acompañada de ningún hospital, ni firma. Algo no encajaba. Desde entonces, cada vez que bajaba al sótano, sentía un extraño peso en el pecho. Una mañana, mientras observaba cómo Lucía servía café a los huéspedes, el administrador Raúl se le acercó. Señor Méndez, dijo con voz baja, esa mujer está removiendo viejas historias. No conviene. Alejandro lo miró con frialdad. Lo que no conviene es ocultar la verdad. Raúl bajó la mirada, incómodo. En el fondo, temía perder su lugar. Sabía que Lucía, con su forma tranquila y su dedicación, había ganado la confianza que él buscaba desde años. Esa tarde, el hotel se llenó de visitantes por la exposición de fotografías antiguas de Madrid. Lucía ayudaba a doña Mercedes, la encargada del archivo, a colocar los cuadros en el salón principal. Entre las imágenes había retratos de los primeros dueños del hotel, fiestas de los años 50, y una foto enmarcada con un hombre sosteniendo un diploma junto a una mujer que Lucía reconoció de inmediato. Su madre, sonriendo bajo una guirnalda de flores. ¿De dónde salió esta foto, doña Mercedes?, preguntó con emoción. La anciana sonrió. Del viejo álbum del fundador. La tenía guardada desde hace décadas. Me alegra que alguien la mire con cariño. Mientras hablaban, Alejandro observaba desde lejos. Algo en esa escena le recordó su propia infancia, cuando corría por el patio del hotel de la mano de su madre. Se dio cuenta de que hacía años que no pensaba en ella. El edificio, el dinero, las reformas. Todo lo había distraído de lo esencial, el alma del lugar. Esa noche, invitó a Lucía a su despacho. Había encendido la chimenea, y sobre la mesa reposaban los documentos del archivo. Lucía dijo con voz pausada. He seguido investigando. Encontré cartas antiguas entre mi padre y su madre. Parece que eran amigos, incluso confidentes. Lucía frunció el ceño. ¿Mi madre y su padre? Sí. Ella lo ayudó a diseñar el sistema de calefacción y agua caliente. Era ingeniosa.
Cuando ocurrió el accidente, mi padre quiso llevarla al hospital, pero alguien intervino. Tomó aire. La familia Méndez tenía poder, y no siempre lo usó bien. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. No tiene por qué cargar con lo que otros hicieron, pero debo hacerlo, replicó él. Porque mientras mi familia construía este hotel sobre el trabajo de personas nobles, yo heredé su frialdad. Y usted, Lucía, me está recordando lo que perdí. En ese momento, Clara irrumpió corriendo con un pastel en las manos. Lucía, hoy es el día del santo de mi madre, y quiero que comas con nosotros, dijo alegremente. Alejandro sonrió. Vayan, Celebre murmuró. Hace tiempo que en este hotel no se escucha una risa sincera. Lucía aceptó, pero al salir, se cruzó con Raúl en el pasillo. Él le susurró con tono amargo. No se confíe demasiado. Cuando los ricos sienten culpa, siempre buscan a alguien a quien salvar o a quien culpar. Lucía se detuvo, pero no respondió. Solo lo miró con serenidad, como quien ya ha conocido demasiado dolor para dejarse herir por palabras. Más tarde, mientras se sentaban con Clara y doña Mercedes en la pequeña cocina del personal, Lucía recordó las palabras de Alejandro. Su madre era ingeniosa. En ese instante comprendió que, más allá de las culpas, el verdadero legado que su madre le había dejado no era una historia triste, sino la capacidad de reparar, de devolver la vida a lo que otros daban por perdido. Afuera, la noche caía sobre Madrid con un aire de melancolía. Alejandro, solo en su despacho, miraba las llamas de la chimenea reflejarse en el retrato de su padre, y por primera vez en mucho tiempo, murmuró en voz baja: «Perdóname, viejo, por haber olvidado lo que significa cuidar». El reloj del pasillo dio las 10. En el sótano, una gota cayó sobre el metal oxidado, y el sonido resonó como un eco de los años que pesaban sobre todos ellos, preparando el terreno para la tormenta que estaba por llegar. La lluvia había cesado, pero el cielo de Madrid seguía cubierto de nubes bajas. El hotel olía a cera y madera húmeda. Era viernes, día de la gran inauguración de la exposición fotográfica, y todos los empleados corrían de un lado a otro. En medio de aquel movimiento, Lucía trabajaba con la misma calma de siempre, ordenando flores y encendiendo velas. Nadie lo notó, pero algo en su rostro mostraba una tristeza contenida. Sabía que, esa noche, el pasado no iba a quedarse dormido. Alejandro llevaba 2 días sin apenas dormir. Había encontrado nuevas cartas, y en una de ellas, su padre admitía haber despedido injustamente a Teresa Herrera, tras una disputa con un socio. Temí que hablara demasiado. Fue un error. Esa frase lo atormentaba. Cuando vio a Lucía arreglando el salón principal, se acercó. «Hay algo que debo decirle antes de esta noche», empezó, con la voz quebrada. «He descubierto la verdad sobre su madre. Fue despedida sin culpa. Mi familia la trató injustamente». Lucía lo miró en silencio. Sus ojos, cansados pero firmes, no mostraban rencor. No puede cambiar lo que pasó, don Alejandro, pero puede decidir qué hará con esa verdad. Antes de que pudiera responder, Raúl irrumpió con un tono nervioso. «Señor, tenemos un problema en el sótano. Una chispa en el sistema viejo. Creo que hay humo». Alejandro palideció. Otra vez no murmuró. Lucía ya había echado a correr. Bajó las escaleras con la agilidad de quien conoce cada rincón del edificio. Un olor acre llenaba el aire. Un panel eléctrico chispeaba, lanzando chispas contra una cortina de polvo seco. «¡Raúl, el extintor!», gritó Lucía. Pero el hombre vaciló. Ella no esperó. Cubrió su rostro con un trapo y se lanzó hacia el cuadro eléctrico, desconectando el fusible principal. Una chispa cayó sobre una caja de cartón, y el fuego prendió al instante. Lucía intentó sofocarlo con una manta,
Pero la llama creció, iluminando las paredes con reflejos naranjas. Alejandro llegó con 2 empleados. «¡Saquen agua!», ordenó. En medio del humo, vio la silueta de Lucía tosiendo, negándose a salir. «Lucía, venga conmigo», gritó. «Aún no. Si salgo, el fuego subirá por las escaleras. Tengo que cerrarlo aquí». Tomó una barra de metal y cerró la válvula de gas, que silbaba como una serpiente furiosa. Un segundo después, el fuego perdió fuerza. Alejandro se acercó, cubriéndola con su chaqueta. Entre ambos sofocaron las últimas llamas. Cuando el humo comenzó a disiparse, el sótano estaba ennegrecido, pero el hotel seguía en pie. Raúl observaba desde la puerta, temblando. Alejandro lo miró fijamente. «Usted sabía que el sistema era peligroso. ¿Por qué no lo revisó?». Raúl bajó la cabeza, avergonzado. «Pensé que nadie se daría cuenta». Lucía, tosiendo, lo interrumpió con voz débil. «No lo despida, señor. Todos cometemos errores. Algunos solo necesitan una segunda oportunidad». Alejandro la miró sorprendido. En ese momento entendió lo que significaba la verdadera grandeza. No reparar máquinas, sino corazones. Horas después, el hotel volvió a la calma. La exposición se retrasó, pero los huéspedes permanecieron. Nadie quiso marcharse después de ver cómo aquella mujer había salvado el edificio. Lucía, con las manos vendadas, se sentó en el vestíbulo junto a Clara y doña Mercedes. La niña le ofreció una flor. «¿Te duele?», preguntó. Lucía sonrió. «Solo un poco. El fuego no siempre destruye. A veces limpia lo que estaba dormido». Alejandro apareció entonces con una carpeta. «Lucía, he decidido algo», dijo. «Quiero que sea la encargada general del hotel. Nadie lo conoce como usted». Ella lo miró, incrédula. «No puedo aceptar eso». «Sí puede», respondió él. «Y debo añadir algo más. Su madre fue injustamente olvidada. Quiero poner su nombre en una placa. En la entrada, en memoria de Teresa Herrera, quien mantuvo vivo el corazón de este lugar. Now». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Lucía. «Gracias», señor Méndez susurró. «No por mí, sino por ella». El reloj marcó las 11, y en el silencio posterior se escuchó el murmullo de la fuente del patio, restaurada y brillante. El agua volvía a correr, igual que la vida. Alejandro observó a Lucía y comprendió que, por primera vez, el hotel respiraba con paz. Sin embargo, mientras apagaban las luces del vestíbulo, una corriente de aire frío atravesó el pasillo. En el marco de una vieja puerta, Alejandro notó algo extraño. Un sobre ennegrecido por el humo, escondido detrás del panel. Alejandro notó algo extraño. Dentro, un documento sellado con el nombre de su padre. Y una firma que lo haría cuestionar todo lo que creía saber. El verdadero incendio apenas acababa de comenzar, y esta vez no sería en las paredes del hotel, sino en las memorias que aún ardían dentro de ellos. La mañana siguiente olía a lluvia limpia y a pan recién hecho. El hotel El Mirador amaneció silencioso, pero distinto. Las paredes ennegrecidas por el humo ya no parecían heridas, sino cicatrices dignas. Lucía, con las manos aún vendadas, bajó despacio al vestíbulo. Allí la esperaba don Alejandro, de pie junto a la nueva placa de bronce que brillaba bajo la luz del amanecer, en memoria de Teresa Herrera, quien mantuvo vivo el corazón de este lugar. Lucía leyó la inscripción sin poder contener las lágrimas. Alejandro colocó una flor sobre la base. «No es solo por ella», dijo con voz baja. «También por ti. Has hecho lo que mi familia olvidó: cuidar». El personal se reunió alrededor. Incluso Raúl estaba allí, con los ojos húmedos. Se acercó a Lucía. «Perdóname», murmuró. «Fui un necio». Ella sonrió, estrechando su mano. «Los incendios enseñan más que las victorias, Raúl». Mientras tanto, Clara correteaba entre las columnas, riendo.
Llevaba su dibujo del hotel, ahora coloreado de dorado y azul. Se lo entregó a Alejandro. «Mira, abuelo, ahora el corazón late más fuerte». Él la miró, sorprendido por la palabra. «Abuelo». La pequeña no se dio cuenta del peso de ese nombre. Pero Lucía sí. Alejandro respiró hondo. «Tal vez el milagro no fue apagar el fuego», dijo mirando a ambas, «sino que este lugar nos hiciera encontrarnos. Fuera». Madrid despertaba con su bullicio amable. El sonido de los tranvías, los vendedores de flores y el repicar de las campanas llenaban el aire. Lucía salió al patio y miró la fuente restaurada. El agua caía con un brillo que parecía nuevo. Cerró los ojos, dejando que el sol tibio le rozara el rostro. Por primera vez en años, no tenía miedo del futuro. Alejandro se acercó y, sin decir palabra, le ofreció su mano. No era un gesto de jefe, sino de compañero de vida. Lucía la tomó, y juntos se quedaron mirando la ciudad que renacía con ellos. Desde el balcón superior, doña Mercedes observaba la escena y murmuró con ternura. A veces, los milagros no caen del cielo. Nacen de las manos que limpian el polvo del pasado. El reloj del hall marcó las 12. En ese instante, un rayo de sol atravesó el vitral del techo e iluminó la placa de Teresa Herrera, bañando el vestíbulo con una luz dorada. Nadie dijo nada. Todos sintieron que, por fin, el viejo hotel tenía paz. Y cuando la campana de la catedral repicó a lo lejos, Lucía sonrió. Sabía que su madre, de algún modo, también estaba sonriendo con ella. A veces, los milagros no llegan envueltos en luz ni acompañados de música celestial. Llegan silenciosos, como el amanecer que entra por una ventana vieja, o como la sonrisa de alguien que decide perdonar. El hotel El Mirador no fue solo un edificio restaurado, fue el corazón de muchas vidas que aprendieron a latir de nuevo. Lucía, Alejandro y Clara nos recordaron que incluso después del humo, el amor puede encontrar un lugar donde quedarse. Si esta historia te ha emocionado, deja un 1 en los comentarios. Si crees que podemos mejorar o quisieras contarnos tu opinión, escribe un 0. Queremos escucharte. En el fondo, esta historia nos habla de redención y segundas oportunidades. De ese hilo invisible que une a las personas más allá de la sangre o del tiempo. El perdón no cambia el pasado, pero sí ilumina el camino hacia adelante. Porque el amor verdadero no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de ofrecer sin esperar nada a cambio. Y así como una lámpara encendida en una noche de tormenta, un gesto sencillo puede devolver la esperanza a quien creía haberla perdido. Quizás todos llevamos dentro un pequeño incendio que solo se apaga con ternura. Y tal vez, como Lucía, aún nos queda algo que reparar. Algún rincón del alma que necesita volver a brillar. Tómate un momento para pensar en ello. ¿A quién podrías tenderle la mano hoy? Si esta historia tocó tu corazón, compártela o cuéntanos qué te inspiró, porque en cada historia compartida nace un nuevo hogar.